Muy bien. Voy a arreglar aquí que ya estamos grabando. Bien, voy a compartir pantalla. Me dicen si están viendo la pantalla. Me dejan saber. Todavía tiene allí el título de electrónico de que está siendo grabado. This Ok, meeting is being ¿se ve la pantalla? recorded. Pero la pantalla se ve detrás Sí, de yo la eso. veo clarita. Ok, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Aquí está el tema que quisiera presentar en esta hora, el líder ante los escándalos, debates y controversias. Primero, hablemos un poco de lo que son las controversias. La controversia, en definición formal, es una disputa por un asunto que genera distintas opiniones, existiendo una discrepancia entre los participantes del debate. Los temas controversiales son tópicos sobre los cuales diferentes grupos han construido argumentaciones irreconciliables. Ahí está esa palabra que es bastante fuerte, ¿no? Irreconciliables. Por ello dividen a la sociedad. Algunos están presentes en el curso de la historia. Junto con las controversias está también la palabra escándalo, que viene del griego escándalo y significa una trampa, un obstáculo. Es un incidente ampliamente publicitado, y subrayen eso, que incluye acusaciones de proceder incorrecto, degradación o inmoralidad. A través de la historia hemos visto temas cargados de controversia. Por ejemplo, está el tema de la pena de muerte, porque es un tema controversial y las controversias polarizan. La eutanasia, o sea, que es el derecho de una persona a quitarse la vida o que le quiten la vida de manera, digamos, artificial. El aborto es un tema controversial, el homosexualismo. Ahora tenemos también la ideología de género y recientemente, ¿verdad? El COVID-19 y las vacunas. Y por supuesto, los indocumentados o la migración, eso es un tema bastante controversial. En la historia de la iglesia cristiana han habido controversias, o sea, la iglesia ha pasado por grandes controversias. Por ejemplo, en la misma Biblia encontramos asuntos o incidentes de controversia. El Evangelio a los gentiles, usted puede leer eso en el libro de los Hechos, eso fue un asunto bastante controversial. Los judaizantes, que eran aquellos que querían imponer las prácticas judaicas en la iglesia cristiana. Luego, más adelante, vinieron las controversias cristológicas, especialmente en cuanto a la divinidad de Cristo, la autoridad de la iglesia, las indulgencias. Fíjense que el asunto de la reforma protestante nació porque había un tema controversial y era el tema de las indulgencias, o sea, el que la gente tenía que pagar por la salvación. Eso fue un tema controversial que llevó a ventilarse otros asuntos como la justificación por la fe. Dentro de la iglesia adventista también tenemos temas controversiales a través de la historia de nuestra denominación. El tema de la justificación por la fe, especialmente en el año 1888, tomó toda una sesión de la Asociación General de discutir eso y aún hoy en día vemos que eso es un tema controversial dentro de la iglesia adventista, que si la iglesia rechazó o no rechazó el mensaje de la justificación por la fe que le fue dado. El ministerio profético de Elena G. de White fue un tema controversial. La teología de la última generación, a partir de los años 50, sigue siendo un tema controversial. Cuando yo entré a la iglesia en 1977,
y luego fui a la universidad. En ese tiempo se estaba discutiendo el tema del santuario como un tema controversial, especialmente por un teólogo ya fenecido llamado Desmond Ford. Tenemos desde hace mucho tiempo el tema de la ordenación de la mujer. Y por supuesto, hay un tema controversial que nunca falta en las iglesias y es el tema de la música. Así que hay controversias en la iglesia adventista. A veces hay actitudes que se asumen, actitudes erróneas cuando vienen las controversias o que producen controversia. Uno de ellos es el autoritarismo, o sea, querer imponer sobre los demás nuestra autoridad para apaciguar lo que nosotros entendemos que es algo controversial, el apasionamiento, hay gente que se apasiona con los temas, la radicalización, o sea, que gente que se vuelve intransigente, la ignorancia voluntaria, permítame que se me pasó, la ignorancia voluntaria, gente que como la de True mete la cabeza en la arena y no quiere saber nada de lo que está pasando, creyendo que así se va a arreglar la situación. La negación y por supuesto la polarización. Todos estos temas, cuando hablamos de polarización, es que una gente está a un lado del tema y otras personas están en el otro lado. Ahora, quiero que vean esta declaración que dice: la única forma de evitar toda controversia sería considerar que lo que creemos no es lo suficientemente importante como para defenderlo. O sea, hay personas que quieren evitar las controversias a toda costa. Y esto es imposible, porque entonces lo que dice aquí es que la controversia solamente puede ser suprimida si nosotros no consideramos algunas cosas que son importantes, tan importantes como para defenderla. Ahora, veamos, de acuerdo a lo que dice Albert Mohler, diferentes tipos de niveles de controversia. Porque esto nos ayuda a nosotros a manejar las controversias o a evitarlas o a minimizar su daño sobre la iglesia o sobre nosotros. Primero, hay controversias, de acuerdo a Albert Mohler, de primer nivel. Estas controversias son la naturaleza de Cristo, por ejemplo, la Trinidad. Esas son de primer nivel. Ahí, en realidad, es poco lo que nosotros podemos hacer para evitar controversias. O sea, no defender lo que nosotros creemos que la Biblia dice. Luego, entonces, están controversias de segundo nivel, como, por ejemplo, la organización de la iglesia, este asunto, digamos, de la ordenación de la mujer, cosas que están ahí en ese nivel. Y de tercer nivel, voy a poner aquí un ejemplo que es la Navidad o el arbolito de Navidad, por ejemplo. ¿Ves? O sea, todos esos temas tienen algún nivel y es importante que nosotros los ubiquemos porque de acuerdo al nivel en que se encuentre el tema, es que nosotros tenemos que saber cómo manejarlo. ¿Ven? Porque hay cosas de tercer nivel que pueden dividir a una iglesia, como por ejemplo si poner o no un arbolito, si pintar o no la iglesia de tal color, etc. Entonces son cosas que nosotros tenemos que ubicar. Escuchen esta declaración, dice aquí el mismo señor, Albert Mohler. Todas las preguntas acerca de la verdad son importantes, pero no todas son igualmente importantes. O sea, siempre que se hace una pregunta acerca de la verdad es importante, pero no todas son importantes. Hay cosas que en realidad ni se pueden contestar o no se pueden contestar sin que se entre en la especulación y en asuntos que puedan ser controversiales. Las controversias sobre las doctrinas centrales y esenciales no se pueden evitar sin que se traicione el evangelio. O sea, básicamente lo que dijo Jesús. Jesús dijo, los escándalos van a venir, pero hay de aquel por quien viene el escándalo y cómo lo maneja. Hablemos un poco de las redes sociales y las controversias.
En una investigación del Pew Research Center del 2007 se encontró que las cuestiones sociales que involucran a la familia, la sexualidad, el patriotismo y las creencias religiosas generan los más altos niveles de atención entre todas las preferencias de noticias. En otras palabras, los temas controversiales son más virales y generan mayor nivel de involucramiento. Las cosas son virales si son escandalosas. Esta otra declaración, y escuchen bien, porque es aquí donde nosotros tenemos que concentrarnos. No es si se pueden evitar o no las controversias, sino cómo la manejamos. Cuando tenemos un desacuerdo, tenemos dos opciones. Podemos discutir nuestro desacuerdo cara a cara, tal vez tomando un café. Este hombre no es adventista, ¿está bien? Y tratar de entender los puntos de vista del otro. O sea, podemos discutir los asuntos de una manera tranquila, o dice aquí, podemos concentrar una cita en el Coliseo Romano. Yo estuve en el Coliseo Romano este año, e invitar a una horda de desconocidos a que vengan a vernos pelear. Esto es en esencia lo que son los medios sociales hoy en día. Con demasiada frecuencia la gente trata de resolver las discusiones de una manera que conlleva el potencial de un baño de sangre público. Y de hecho eso es lo que quieren todos los que lo presencian. O sea, ustedes han visto en las redes sociales cómo alguien comienza a hablar de un tema y luego comienzan las ofensas, porque esa es la cultura en la cual nosotros estamos viviendo. Otra cosa que también agrava la situación: el Internet ha contribuido a la actitud generalizada de que podemos ser expertos en todo, desde la virología hasta la macroeconomía, pasando por el cambio climático, la salud mental, etc. Todo el mundo se cree un experto en temas bíblicos, en temas sociales, en temas de salud. Ya los médicos nosotros no lo vemos como autoridades, lo vemos como consultantes, a quien nosotros le vamos a consultar lo que ya hemos visto en las redes sociales. Entonces esto agrava la situación, porque la generación actual piensa de la siguiente manera: todos tenemos un trozo de la verdad, ya no hay absolutos, ¿verdad? Entonces aquí estamos en un problema. ¿Conoce a alguien que sea contencioso? Es la pregunta, y que a menudo aproveche cuestiones o diferencias insignificantes para enredar a otros en una disputa. O tal vez, ¿qué pasa con usted? ¿Está ansioso por discutir? Cuando pensamos en las plataformas actuales como Twitter, Facebook y Reddit, podemos reconocer fácilmente que la cultura adopta esta cualidad. Pero en lugar de morder el anzuelo y participar en controversias insensatas, Pablo da a Timoteo instrucciones muy diferentes. Dice allí: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Vamos a hablar un poquito, siendo que ustedes son líderes, porque traje este tema por el hecho de que yo he visto, y lamentablemente tengo que decirlo de esta manera, he visto en el Internet a algunos que inclusive son pastores laicos en nuestra conferencia, que pasan la mayoría del tiempo poniendo posts que son controversiales, de asuntos que son controversiales, que muchas veces no llevan a ningún sitio. ¿Cuál es el ejemplo de un buen manejo y liderazgo? Veamos dos ejemplos del mundo, de cosas que pasaron en el mundo empresarial. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, hace muchos años atrás, o más bien unos 15 años atrás quizás, hubo un problema con alguien que tomó en una farmacia X, tomó y puso veneno en unas pastillas de Tylenol. Y bueno, eso fue un escándalo, se iba a convertir en una controversia, pero ¿qué hizo la compañía? Simplemente recogió todo y comenzó a educar a la gente y aprovechó la situación, no para hacer algo más grande, sino para minimizarlo. Miren lo que pasó, por ejemplo,
en una sucursal de Waffle House, que vemos a la orilla del camino. Sucede que alguien llegó en la madrugada a uno de esos lugares y encontró que la persona que estaba allí estaba durmiendo sobre el mostrador. Y entonces estaba tan profundamente dormido que esa persona se puso del otro lado y él mismo se cocinó su desayuno. Y eso iba a ser un escándalo, una gran controversia. Pero ¿qué hizo la Waffle House? Manejó la situación. Y estos no son cristianos, pero ellos entienden que las crisis, los escándalos, las controversias hay que minimizarlas. Lo que hizo la Waffle House fue que invitó a esa misma persona a un lugar con cámaras y le dijo, mira, tus intenciones fueron buenas, pero en realidad tú no sabes cómo hacer un desayuno como nosotros lo hacemos, así que te vamos a enseñar públicamente. Miren qué manera de manejar la situación. Si nosotros leemos en Lucas capítulo 16, 1 al 13, allí está el caso, la parábola que Jesús contó de un hombre cuyo amo o jefe dijo, da cuenta de tu mayordomía, porque se había enterado de situaciones que estaban fuera de lugar. Entonces este hombre se hizo alguna pregunta, dijo, ¿qué hago? No sé mendigar, no sé trabajar. Yo sé lo que voy a hacer. Entonces llamó a todos los deudores, todos los que debían, y les dijo, ¿cuántos barriles tú debes? Y se dijo 3 o 4, apunta 2, y así sucesivamente. Ahora miren lo que Jesús dijo al final, dice, los hijos de las tinieblas en su tiempo son más sagaces que los hijos de la luz. Entonces, tener sagacidad no está en contra de la espiritualidad. Otra lección, siempre hay que dejar una puerta abierta, porque lo que este hombre estaba haciendo es que cuando a él lo despidieran, la gente a quien él ayudó lo iba a ayudar. Y la tercera lección es, las relaciones tienen más poder que las posiciones. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo es que debemos aprender a manejar las situaciones con principios que aún el mundo conoce. Hablemos de la ética pastoral. Este autor dice, cuando nos enfrentamos a un conflicto, Pablo quiere que seamos amables, preparados, pacientes, gentiles, que estemos dispuestos a soportar el mal. Esta no es la norma adoptada por la cultura moderna. No le dará como resultado una victoria en el Coliseo, pero le destacará en un mundo negativo, discutidor y narcisista, como un faro de bondad, una luz en la oscuridad. La cultura es así, pero nosotros no. Hablemos de algunos conceptos o palabras. Ethos viene de morada, carácter, modo de ser. Estamos hablando de la ética. Éticos quiere decir mucho acerca del carácter. Hay otra palabra técnica que es deontología, no espero que ustedes la recuerden, pero es la parte de la ética que trata de los deberes, especialmente de los que rigen una actividad profesional. La ética es una disciplina filosófica, nociones de lo bueno y lo malo y lo correcto, nuestra vida moral en la comunidad. Y hablemos de la ética y protocolo. Entonces, lo que quiero decir es, nosotros como pastores, profesionales o laicos, debemos tener ética cuando tratemos todos estos asuntos. Por ejemplo, nosotros no debemos usar el púlpito para hablar de política, para promover candidatos. No debemos promover causas sociales desde el púlpito y mucho menos desde las redes sociales. Nuevamente dice Jesús, ay del mundo por los escándalos, porque necesario es que vengan los escándalos, mas hay de aquel hombre por el cual viene el escándalo. O sea, no vamos a evitar las controversias, pero no seamos parte de las controversias. Consejitos prácticos. Dice en Romanos 12:8, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y todo esto proviene de Dios, dice 2 Corintios 5:18, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, le dice a Tito, porque carecen de provecho y de sentido. Al que cause divisiones, amonéstalos 2 veces
y después evítalo. Fíjense, aquí el cuadro de dos incidentes en la vida de Abraham, que lo tomo como un ejemplo de una persona que a toda costa trató de ser pacificador y reconciliador. Por ejemplo, cuando su sobrino Lot, que era también tenía muchas posesiones, cuando comenzaron a haber ya choques entre los pastores de uno y del otro, Abraham le dijo a Lot, mira, toma para la derecha o a la izquierda, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, pero somos hermanos. Él le dijo, somos hermanos. Tú y yo no debemos estar en esta situación. A veces me pregunto, cuando veo algunos líderes de la iglesia en las redes sociales, pastores prominentes, echándole más leña al fuego, yo me pregunto, ¿somos hermanos o no? Está bien que podamos diferir, porque yo hasta con mis hermanos carnales difiero, pero al final del día son mis hermanos. Esto le dijo él a Lot. Y luego, cuando al final de sus días, Abraham, después que murió Sara, su mujer, él se volvió a casar y tuvo otros hijos, incluyendo a Ismael antes de Isaac, dice la Biblia que él tomó a sus hijos, todos esos hijos, y les dio regalos, les dio toda su herencia, la herencia que ellos, les correspondía, y los mandó lejos de aquel que era el que Dios había elegido para que fuera el escogido. Entonces hay que aprender mucho. Miren, les cuento algo, lamentablemente, debemos nosotros usar la regla de oro que dice, trata al otro como a ti te gustaría que te traten. Lo que le quería contar es un señor que llegó a nuestra área con su esposa, porque su esposa trabaja en escuela pública. Ellos son adventistas de cierto país de Centroamérica. Entonces, aquí a mi área llegó hace como un mes y medio y comenzó entonces a ir a las reuniones de grupos pequeños, pero todo lo que hacía era cuestionar, todo lo que hacía era traer temas controversiales, cosas que no venían al caso, y yo dije, pero qué tonto, o sea, la gente no lo conoce a él, apenas lo acaba de conocer y ya está enemigo de todo el mundo. Entonces nosotros tenemos que ser pacificadores. No podemos renunciar a ciertas cosas como vamos a ver ahora, pero debemos siempre tener el espíritu de reconciliación. Esta última parte es un poquito más práctica y tiene que ver bastante con lo que fue el tema de mi disertación doctoral, que en términos generales fue, quizás podemos decir, discipulado, ¿verdad? Pero específicamente fue la integración de miembros a la iglesia local. Y lo hice ahí en la iglesia de Durham. Un modelo práctico para prevenir y yo añadiría manejar las controversias. Miren, por ejemplo, un texto muy conocido en Mateo 18, 19, y se lo quise poner aquí en griego para que ustedes vean las palabras griegas. Aquí tenemos un erudito en griego que es el hermano Viera, ¿verdad? Pero dice aquí, otra vez estoy diciendo a ustedes que si alguna vez dos, miren lo que dice, sonaran juntos en armonía, porque la palabra viene de donde viene la palabra sinfonía. Otra vez estoy diciendo a ustedes que si alguna vez dos sonaran juntos en armonía procedente de ustedes sobre la tierra acerca de todo asunto, bueno, lo que quiere decir, si dos, porque ahí está traduciendo literal y hay que ordenarlo de manera sintáctica, pero si dos se pusieran de acuerdo. Ahora quiero usar una ilustración de la música. Esta es una melodía conocida y aquí está la melodía solamente. O sea, cuando hablamos de melodía en música es la parte principal, digamos, la parte horizontal. Escúchenla, Amazing Grace. ¿Sí la escucharon? Alguien que me conteste porque quiero saber si la escucharon. Muy claro, Okay. muy lindo. Bien, esa es la melodía solo.
¿verdad? Pero supongamos que sea un cuarteto. Ahí está otra vez. Supongamos que sea un cuarteto, ¿ok? Entonces le añadimos la segunda voz. Miren qué lindo suena ahora. Ok, pero ¿qué decimos? Vamos a añadirle otra voz, sería la tercera voz. Después de esta, la tercera voz. Suena mejor, ¿verdad? Ahí hay más acompañamiento, ahí está como más sólido, pero vamos a añadirle una cuarta voz, que es la del bajo. Bien, ¿cómo se siente eso? ¿Cómo se siente eso? Se siente lleno, ¿verdad? Ahora, fíjense, la primera melodía que nosotros oímos es la que usualmente canta en el coro la soprano, la que canta la soprano, porque, y esto es una partitura de un himnario. Es la voz que canta la soprano. ¿Okay? Ahora, la siguiente voz es la voz de la contralto, que es la segunda voz, pero es una melodía distinta, pero está complementando a la otra. Y luego la siguiente voz que viene, la tercera voz, es la voz del tenor, la voz del tenor masculina. ¿Ven? Es una melodía también, pero es una melodía distinta. Y la última voz, que es la base de todo, es la del bajo, una melodía distinta. Pero si la tocamos otra vez, ¿verdad? ¿Verdad que están todas acopladas? Porque hay armonía entre ellos, ¿no? Eso es lo que quiere decir Jesús, que si dos o tres o cuatro se ponen de acuerdo en cualquier cosa y piden a Dios, todo les será concedido. Entonces, para poder nosotros lidiar con la controversia, tenemos que ponernos de acuerdo. Pero ahora yo quiero llevarlos a ustedes a través de un proceso que nos ayuda a alcanzar ese ideal de cantar y de estar juntos, ponernos de acuerdo. Primero, aquí hay tres encabezados arriba que quiero que ustedes vean. Primero, quiénes somos. Segundo, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Y tercero, qué tenemos y cómo lo haremos. En la parte de quiénes somos se habla de la identidad. En la parte de hacia dónde vamos está hablando de propósito y dirección. Y en la parte de cómo lo haremos se está hablando de capacidades y metodologías. En la parte de la identidad tenemos los principios, que son las bases sólidas, las creencias, que son las convicciones, están los valores o criterios. En la parte del propósito y dirección tenemos la misión y la visión. En la parte de las capacidades tenemos los dones, talentos, recursos. La parte de la metodología tenemos la planificación estratégica. Y ahora vamos a ver esto de una manera un poquito práctica. Supongamos que tenemos a Juan y a Pedro, ¿verdad? Que quieren, como dice la Biblia, si dos o tres se ponen de acuerdo. Juan y Pedro están de acuerdo en un principio que es la higiene, ¿verdad? La higiene. Ahora, Juan cree en la higiene total. Todo debe estar limpio y desinfectado. Todo, absolutamente todo. No solamente él, sino lo que él toca, el ambiente y todas las cosas. Pedro cree también en la higiene, pero él cree en la higiene parcial. Él dice, solo aquellas cosas que uso deben estar limpias y desinfectadas. Ahora, los valores de Juan son los siguientes. La máxima frecuencia, él cree, la frecuencia es un valor, o sea, el repetir las cosas, pero
Él no cree en, en el máximo nivel. Él cree que se debe bañar 3 veces al día. Y Pedro, por el otro lado, él cree en una frecuencia parcial. Él cree que es suficiente que se bañe una vez al día. Miren, yo estuve en Europa y estuve en 4 países: España, Inglaterra, Italia y Francia. Y allá en esos países la gente es más que todo la frecuencia parcial, pero muy parcial. Por ejemplo, un amigo con quien andaba allá me estaba diciendo que de un amigo que fue al médico, y este amigo que fue al médico es de nuestros países, o sea, es de Sudamérica, no es europeo. Y él fue al médico para un chequeo porque se sentía algo mal. ¿Y saben lo que le dijo el médico de España? Le dijo: el problema suyo es que usted se baña demasiado. ¿Ven? Usted se baña demasiado. Ellos creen que con una vez al mes, con una vez a la semana o lo que sea, es suficiente. Ahora, la postura de Juan, que tiene una, un concepto de la higiene total, es que hay que usar, por ejemplo, en el tema del cuidado, hay que usar mascarilla todo el tiempo y desinfectante cada vez que saluda a alguien. Pedro, por el otro lado, cree que va a usar mascarilla solamente cuando se siente enfermo y desinfectante al principio y al final del día. Entonces, coloque a Juan y a Pedro en medio de una situación como la pandemia. Y usted va a encontrar, si Juan y Pedro eran miembros de la iglesia, o miembros de un club, o miembros de una familia, ahí va a haber problemas. ¿Ven? Y de hecho hubo muchos problemas, porque las vacunas y todas esas cosas. Ahora veamos otro caso, y este es un caso bíblico. Este es un caso bíblico. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Que Pablo y Bernabé estaban organizando un segundo viaje, y entonces en el primer viaje Marcos había sido un poco irresponsable, y entonces Pablo se lo quería llevar a, Bernabé se quería llegar a Marcos y Pablo dijo que no rotundamente, y hubo un tal desacuerdo que pasó algo que vamos a ver aquí. Lo primero es, los dos estaban de acuerdo en un principio. ¿Cuál era el principio? El principio de misión. Ellos tenían una creencia. Y cuando hablamos de creencia, las creencias pueden ser doctrinales, teológicas, pueden ser culturales, pueden ser personales. No necesariamente tienen que ser religiosas cuando hablamos de creencia. Pero Pablo creía que el mundo debe ser alcanzado con el evangelio, y Bernabé creía lo mismo, que el mundo debe ser alcanzado con el evangelio. ¿Cuáles eran algunos de los valores de Pablo? Responsabilidad, valor, firmeza. Por eso él veía a Marco de una manera, ¿verdad?, un poco sospechosa. Bernabé, por el otro lado, era la flexibilidad, el dar segunda oportunidad a la gente. Esos valores estaban encontrados porque uno decía, hay que darle una oportunidad, el otro decía, no, él se rajó, como dicen los mexicanos, y no podemos darle segunda oportunidad. Pero, y miren lo que pasó, ellos, el compromiso, el valor unificador de ellos dos era el compromiso, porque ellos estaban comprometidos con la misión, así que aunque ellos estaban en desacuerdo, ellos formaron 2 equipos evangelísticos y siguieron hacia adelante. Ahora, coloquemos a Pablo y Bernabé en una iglesia local. Y hay alguien que ha cometido un error, alguien que quizás no un error moral, alguien que ha sido un poco irresponsable, no llega a tiempo. Entonces los dos líderes son líderes de la escuela sabática, los dos, son director y el otro asociado. Entonces están hablando de fulano de tal. Vamos a ponerlo a participar otra vez. No, ese ya no falló. Pero chicos, hay que ser flexible, hay que darle una segunda oportunidad. Entonces vean que el problema en las iglesias
es muchas veces que nosotros tenemos diferentes valores. Los valores, como vamos a ver a continuación, son negociables. Ahora veamos un ejemplo más. Veamos un ejemplo más. Digo que toca un tema un poquito controversial, pero que se puede lidiar. El principio, el ministerio. Dios ha llamado a todo el mundo al ministerio. Dice la Biblia que nos ha hecho príncipes y sacerdotes. Tenemos nosotros el sacerdocio de todos los creyentes, todos, hombres y mujeres. Ahora, Esteban tiene la creencia de que Dios tiene un ministerio para todos, pero solo los hombres deben ser ordenados al ministerio de manera eclesiástica. José dice, Dios tiene un ministerio para todos y las mujeres también tienen el derecho a la ordenación. Y eso es algo real entre nosotros. La iglesia está dividida en ese asunto. Ahora, miren los valores de Esteban. Unidad, exclusividad. O sea, para Esteban, la unidad de la iglesia es algo importante y él cree que si ordenan a las mujeres, eso va a traer problemas como ha traído otras denominaciones, donde se ha metido el homosexualismo y otra cosa. Sin embargo, José cree en la diversidad y en la inclusividad y él piensa que todos necesitamos una oportunidad. Aparte de eso, José también vive en un contexto social donde se habla de lo que en inglés se llama affirmative action, o sea, que a todos hay que darle una oportunidad. Ahora, ¿cómo Esteban y José pueden evitar que esto se convierta en una controversia y promover una controversia? Bueno, ellos pueden adoptar estos valores: unidad, tolerancia, humildad, prudencia y respeto. Si ellos adoptan esos valores, no es necesario herir y ofender a la otra persona porque la otra persona piensa diferente a ti. Ese es el problema, que hay personas que no toleran que otros piensen diferente y todos necesitamos entender que podemos pensar de una manera diferente. Ahora, hay cosas que no son negociables y estamos ya terminando. Los principios no son negociables. Los principios espirituales, doctrinales, morales, éticos no son negociables. Tampoco la misión que se nos presenta en Mateo 24:14, que el evangelio será predicado a todo el mundo, ni en Mateo 28 la gran comisión, ni el mensaje de los 3 ángeles, ni la visión global. Eso no es negociable. Eso no se puede negociar. Pero hay cosas que se pueden negociar. Los valores se pueden negociar. Lo que es importante, ¿qué es un valor? Son aquellos criterios que nosotros utilizamos para tomar decisiones. En ciertas etapas de nuestra vida hay cosas que son más importantes que otras. ¿Ven? Y los valores pueden cambiar. Los valores no tienen que ser universales o que duran para siempre. Por ejemplo, la misión, hablando de misión, la misión congregacional. Cada iglesia está rodeada de cierto tipo de personas y hay necesidades específicas en esa comunidad y hay elementos culturales. Entonces, por ejemplo, si alguien entiende que hay que ministrar a los envejecientes, pero y viene de un lugar donde hay muchos envejecientes, pero se muda a una ciudad donde no hay muchos envejecientes, entonces eso no es necesariamente el enfoque de esa iglesia. ¿Ven? Entonces eso se puede negociar. Los métodos, la planificación estratégica, la liturgia también. Nosotros tuvimos que cambiar la liturgia durante la pandemia y después de eso han habido cambios. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se prestan para la virtualidad. Ahora, dos formas de radicalismo cuando hay personas que se vuelven radicales en las cosas, a veces se vuelven radicales en lo que no debe ser. Un radicalismo positivo es cuando se trata de principios. A nadie te debe mover de los principios, porque los principios son eternos y universales. Cuando se trata de la misión y visión global de la iglesia. Pero hay un radicalismo negativo cuando se trata de los valores. O sea, cosas que para mí son importantes no son importantes para otra persona.
Cuando se trata de la misión local, esta iglesia quizás no tiene, como dije, el mismo enfoque. Cuando se trata de la planificación estratégica, o sea, hay gente que quiere que obligadamente a las 3 de la tarde, todos los sábados se vaya a hacer obra misionera, cuando quizás no sea esa la mejor ocasión en ese lugar. Eso se puede negociar, se puede hacer durante la semana. Y cuando se trata de la liturgia, también nosotros debemos entender que la liturgia, el orden del culto, eso es negociable. Miren, por ejemplo, aquí un contraste. Le dijeron los amigos de Daniel al rey: no vamos a adorar a ese Dios. Si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, aunque tú calientes el horno, lo que sea. Nosotros tenemos un compromiso con un principio de adorar solamente a Dios. Pero miren la otra imagen. Cuando Naamán habla con Eliseo y le dice: mira, yo cuando regrese tengo que seguir un protocolo e inclinarme delante de un Dios que yo no creo en él, pero tengo que bajar ayudar a que el otro se baje. ¿Qué le dijo Eliseo? Ve en paz. No fue radical diciendo otras cosas. Terminamos con esto. Tenemos a Tomás y a Carmen a un lado y al otro. Tomás tiene principios, creencias, valores, tiene una misión, cree cuál es la misión para su vida y para el mundo y para la iglesia, tiene una visión, tiene dones también, recursos. Él cree en ciertos métodos y estrategias. Carmen también tiene las mismas cosas. ¿Qué tienen que hacer ellos dos si están en una iglesia? ¿Qué tienen que hacer ellos dos si están frente a temas que son controversiales? ¿Qué tienen que hacer ellos dos si van a tener que discutir asuntos que son delicados? Dice allí Jesús: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Primero, ponerse de acuerdo. Tiene que ver con todas esas cosas que vimos anteriormente. Segundo, clarificar. O sea, hay que clarificar cuáles son los principios en los que yo creo, las cosas que no son negociables, cuáles son mis creencias. Capaz que mis creencias son cosas culturales, cuáles son mis valores, pues, cómo yo veo la vida. Clarificar, cada cual tiene que clarificar primero. Tercero, adoptar. Eso significa que ahora yo tengo que compartir valores o sea, si estoy en un grupo o estoy con otra persona, yo tengo que decir: ok, vamos a compartir estos 5 valores. Podemos estar en desacuerdo en otras cosas, pero en estas cosas no. En estas cosas vamos a estar de acuerdo. Vamos a ser excelentes, vamos a ser puntuales, vamos a ser misericordiosos, vamos a dar segunda oportunidad, no vamos a ventilar asuntos en público. Si yo te tengo que decir algo a ti, te lo voy a mandar por el inbox, no voy a estarte respondiendo. Ven, adoptar ese tipo de cosas. Unificar y operar, o sea, trabajar en base a esos valores. Como individuos, si somos asociados a otra persona, eso funciona a nivel de matrimonio. Los matrimonios, o sea, una pareja puede estar en desacuerdo en muchas cosas, pero tiene que ponerse de acuerdo en cosas fundamentales. La iglesia no es la excepción, mis queridos hermanos. Nosotros somos líderes. Nosotros somos pastores, profesionales y laicos. Nosotros tenemos que tratarnos de cierta manera, porque lo peor que puede suceder es que la iglesia vea que el pastor está en desacuerdo con el anciano, que los pastores laicos no están de acuerdo unos con los otros, que allí se hace una cosa y en el otro lado se hace otra cosa. De esta manera, nosotros podemos prevenir y podemos manejar las controversias que puedan venir y que van a venir. Que el Señor los bendiga.